Buenos días, vamos a dar inicio con el aprendizaje de un tema más de razonamiento verbal que corresponde aptitud verbal en ejercicios de comprensión lectora, oraciones eliminadas, oraciones incompletas y plan de redacción. Bien, entonces tenemos en el texto, primero damos inicio con oraciones incompletas. Entonces escogemos una alternativa para que haya coherencia y cohesión en la oración completa, completándose el enunciado. Dice estériles en la ciencia y en la literatura. En cambio, se muestran fecundos y ricos en la calumnia. Entonces, ahí, las mismas palabras, algunas palabras de la oración incompleta me ayudan a identificar con cuál se cohesiona el enunciado completo. ¿Bien? Entonces, tenemos ahí estériles en la ciencia y ciegos en la literatura. En cambio, se muestran fecundos y ricos en la difamación y en la calumnia. Entonces, la respuesta es de ciegos a difamación. Bien. Ejercicio 2. Soplaba el vientecillo, los árboles espesos, su perfume sobre la atmósfera. Entonces, soplaba el vientecillo suavemente, los árboles espesos esparcían su perfume sobre la templada atmósfera. Entonces, la respuesta es de la D. Suavemente esparcían templada. Bien, tómense unos segundos para leer el siguiente texto, texto 1, mientras cotejo la asistencia. No estás. Bien, el texto 1 dice, el gurú contemporáneo de la lingüística, David Cristal, anunció que en los próximos 10 años el mundo verá una revelación nunca antes vista en la percepción del inglés. Según Cristal, la revolución será mucho más profunda aún, la que se produjo durante la Edad Media. Nos encontramos con sorprendente profusión de tipos de inglés en todo el mundo. Y no sirve decir que el británico es el único soporte, según sus datos. Más de 400 millones de personas hablan ese idioma como primera lengua. 600 millones lo utilizan como segundo idioma, Indias o antiguas colonias británicas, y 250 millones lo han aprendido por razones de comercio y comunicación internacional. El inglés ya no pertenece a nadie. Sentencia. Luego agrega, hace algunos años se podía decir que la lengua estaba en posesión de Gran Bretaña y más tarde de los Estados Unidos, pero hoy en día hay tantas partes del mundo que han desarrollado, más gente habla inglés que en Inglaterra, habiéndose desarrollado sus propias normas. Entonces, explico en función de este texto. Por ejemplo, en Puerto Rico, explico, en Puerto Rico emerge el término Span English. Es el Span English del Spanish, del castellano, inglés, a 50% cada uno. 50% de palabras del inglés y 50% de palabras del castellano. En Puerto Rico y en algunas regiones. O muchos tienen la idea de que el inglés británico es el mejor. Tampoco es así. No, claro que de Gran Bretaña o de Inglaterra proviene el inglés. Entonces, y es a la vez de que en este contexto, ¿no?
emergen en nuestra realidad, por ejemplo, de la capital, ¿no? El inglés norteamericano mediante el IGNA, o el inglés británico mediante el Instituto Británico. Entonces, el asunto es comunicarse, ¿no? Entenderse. O es el caso, por ejemplo, el español, el castellano hablado por el español y el castellano hablado por el peruano. En ambos casos es entendible, solamente es pequeñas manifestaciones de cambios fonológicos. ¿Bien? Es, por ejemplo, como en los dialectos, ¿no? En el dialecto, la entonación, la pronunciación y en algunas medidas, algunas palabras con otro significado. Bien, entonces, vamos a dar la respuesta acá. A ver, cuando Cristal dice que quiere dar a entender que el inglés ya no sirve para la comunicación, es ya una lengua muerta, ha perdido su estructura sintáctica, es hablado por diversas comunidades, ya no se habla en Inglaterra. Entonces la respuesta es, cuando habla de millones de habitantes, ¿no? Según regiones, por colonias, o en función al origen de dónde emerge el inglés. Entonces la respuesta es, la respuesta es clara ahí, es hablado por diversas comunidades. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes tienen dominio del inglés, no van a tener problema de comunicarse en cualquier lugar del planeta. Si están en el Japón, en China, el inglés es universal. ¿No? Las señales, la tecnología, los códigos están en inglés. Pero si van a tratar de comunicarse en el castellano en China, va a ser un problema, o en la India. El inglés en todas partes se habla. Bien, entonces es hablado por diversas comunidades. En relación con las ideas de Cristal, el autor realiza una crítica, argumentación, polémica, explosión, problematización. A ver, vamos con Pérez Sander. ¿Qué opina? ¿Cuál es la respuesta para Pérez? ¿Me escucha? Amasifuen. Profe, ¿la ve? A ver, ¿cuál es su respuesta en la pregunta 2? ¿Es una crítica, una argumentación, una polémica, una explosión, una problematización? Ahí sería la B. Por supuesto. Muy bien, Franco. Muy bien. Sencillo es. ¿Por qué? Es una argumentación porque está tocando el autor del texto sobre lo que opina David Cristal, un autor importante. Entonces, frente a eso, cuando pone cantidad de habitantes o pobladores que utilizan en diferentes escenarios, ¿no? Y nuevamente asevera muchas opiniones de Cristal, entonces está en la argumentación. Muy bien. Explico, ¿cuándo es una polémica? Una polémica es cuando se presentan dos o tres ideas donde se discute continuamente. Bueno, el término explosión se puede entender por varios casos. Cuando hablamos de crítica, hay dos tipos de crítica, crítica destructiva y crítica constructiva. Y problematización, bueno, partiría de una interrogante. Pasemos a la siguiente pregunta. Para Cristal, la revolución que está viviendo se debe a la... Entendemos por revolución un cambio. Por ejemplo, hace 20 o 30 años a nadie le interesaba aprender el chino. Hace 20 años tampoco, pero desde los últimos 8, 10 años, el chino mandarín o el chino se está estudiando. ¿Por qué? Porque la economía, el poder económico de China ha crecido como a la cuarta economía o la tercera economía más fuerte del mundo. Y si ustedes ven en la calle, todo es producto chino. Motocicletas, automóviles, minivan, aparatos electrodomésticos. China vende mucho y su economía ha crecido. Entonces, por función comercial, se estudia el chino mandarín por razones comerciales o por tenga que hacerse comercio exterior, etc.
Entonces, para Cristal, eso son manifestaciones de revolución. ¿Bien? Entonces, para Cristal, la revolución que está viviendo se debe a ¿qué? A la aparición de la comunicación masiva y liberación de las colonias, existencia de distintas modalidades de idioma y la lengua abierta, existencia de distintas modalidades del idioma en el mundo, pasibilidad del dicho idioma y la pérdida de un solo patrón idiomático, la lingüística crítica que se ha olvidado a nivel de Norteamérica. La respuesta ahí tenemos. La C. A ver, existencia de distintas modalidades del idioma en el mundo. Bien, ahí puede ser, pero no lo es porque cuando tenemos en presencia se habla o bien del inglés británico o el inglés norteamericano. Es distinto cuando se diga dialectos, ¿no? Entonces, desde luego, cuando se habla de lo que es el patrón, entonces se habla del patrón británico. El patrón británico por su población pequeña ya no está considerado, entonces más está considerado el inglés norteamericano según. Entonces, la lingüística crítica que se ha olvidado a nivel de Norteamérica. Y cuando se habla de Norteamérica, también tácitamente se refiere a Inglaterra. ¿Sí? La más próxima ahí es la E. La E. Cristal alude a una revolución. ¿Qué es alude? Alude es referirse. Entonces, toda revolución es un cambio constante en una modalidad. En este caso, es en el manejo de la lengua inglesa. En sí recurrente, en la fonética, sin precedentes, solo lexical, ideológica. Entonces, cuando hace un instante les había dicho que al chino mandarín, o el chino no era motivo de estudio. Las lenguas más poderosas del planeta son el inglés, el francés y el alemán. Ahora, el chino mandarín no es tan poderoso, pero ¿por qué se estudia el chino mandarín? Porque es función comercial. La mejor cultura está en el inglés, en el alemán y en el francés. Los mejores libros están en esos idiomas. Bien, entonces, frente a eso, Cristal alude a una revolución o un cambio, básicamente, bien, Cristal alude a un cambio, en sí recurrente. Recurrente quiere decir una repetición de acciones en la fonética, sin precedentes, solo lexical, ideológica. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, cuando las personas dicen yo quiero estudiar el inglés británico o el norteamericano, ¿no? O el inglés técnico, ¿no? Entonces, necesariamente está en función a su mente, a su idea. Entonces, la respuesta es función La E. ideológica del grupo humano. Esa ideología manda. Por ejemplo, aquí, entre Inglaterra y Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Ambos son países poderosos, pero ¿qué país, cuál de ellos tiene más premios Nobel? Norteamérica. En las Olimpiadas, ¿qué país es el que agrupa mayor número de medallas de oro? Norteamérica. Ahora, dentro de Norteamérica, ¿qué universidad agrupa más premios Nobel? La de Harvard y de la Universidad de Chicago. De ahí lo llaman los Chicago Boys. La Universidad de Chicago es el que tiene mayor número de premios Nobel. Los que han estudiado ahí y en Harvard. Las otras universidades del mundo, por ejemplo, Stanford u otras, lo tienen, pero en menor escala. Entonces, es función ideológica. Entonces, esa ideología también se convierte en algo poderoso. Es en la mente. Es como cualquier, por ejemplo, cualquier político barato, ¿no? Que trata de salir a la palestra. Entonces, sus adeptos, los seguidores, ideologizan su parámetro, sus ideas, su política, ¿no? Es algo así.
Pero hay cosas que se ideologiza, por ideología ya lo manejamos. No, por ejemplo, cuando yo les digo, ¿no? Los mejores libros, ¿en qué idioma están? En el inglés, francés y el alemán. No en el chino, desde luego, no. El chino se estudia por razón comercial de negocio. Claro que es una necesidad. Cualquiera de ustedes en los próximos años va a ser un ingeniero, un administrador. Entonces, si quiere desarrollar su capacidad empresarial, usted tiene que saber el chino mandarín por razones de negocio, para hacer su empresa o para exportar o para importar. No es que la cultura esté en ese idioma. Bien, pasemos a la siguiente. Una de las razones por la que el inglés se ha extendido tanto en tenemos prestigio cultural, nivel de abstracción, contenido estético, vasta historia, uso comercial. Morán, ¿qué opina? ¿Cuál es su respuesta? Ahí ¿Sería tenemos la prestigio respuesta. cultural? ¿Cuál? Prestigio cultural. Por supuesto, muy bien. Prestigio cultural. Desde el momento que se dice la mejor cultura o los mejores libros están en el inglés y después francés, alemán. O sea, son las lenguas más poderosas en función a la ciencia y tecnología. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor enciclopedia del mundo? ¿Cuál es la mejor? Es la enciclopedia británica, que tiene más de 40 tomos, pero hay un detalle mínimo, ¿no? Está escrito en inglés. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la biblioteca del ICNA o del británico. ¿Bien? Está en inglés, no está en castellano. Entonces ya, pero usted como lleva en inglés, para usted es fácil, ¿no? Entonces, esa enciclopedia es valiosa. Te habla de todo lo que es el conocimiento, amplitud. Entonces, para complementar algunas ideas muy importantes, desde luego. Algunas veces, en una ocasión, el comercio sacó una síntesis de esa biblioteca, de esa enciclopedia británica en castellano, pero una síntesis, ¿no? No es la completa. Bien, muy bien. Entonces, cultural, por prestigio cultural. Ahora, el propósito del autor es sinónimos de propósito. Estamos en razonamiento verbal. Sinónimo de propósito es meta, fin, proyecto, objetivo. Bien. Entonces, es igual que se dijera, el objetivo del autor es, el fin del autor es, la meta del autor es, el fin del autor. Exacto. Sinónimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del autor aquí? Informar los ideales de David Cristal, narrar la trayectoria del inglés, exponer la universalización del inglés y sus razones, explicar el porqué de la profusión de los tipos de inglés, describir la revolución nunca antes vista, la percepción del inglés. Explico acá la palabra profusión. ¿Qué significa la palabra profusión? La palabra profusión significa abundancia, prodigalidad, bonanza. ¿En qué? En el uso o manifestaciones de tipos. En eso significa profusión. Bien, no hay otra palabra para escribir. Entonces su respuesta es, ¿alguien? Ahí sería la D. Claro, explicar el porqué de la profusión de los tipos de inglés. Muy bien, Franco, muy bien. Pasemos a plan de redacción. Acá en plan de redacción simplemente es ordenar las proposiciones. ¿En qué orden debe estar el texto? ¿Están desordenadas? ¿Y cuál es la respuesta? Y para lo cual, en este plan de redacción es ordenar esas proposiciones por los números romanos y identificar una alternativa. Para lo cual, el primer paso es dar lectura. ¿Cómo puede la gente expresar su voluntad si no tiene voluntad ni convicción propias? El concepto de voluntad popular reflejada en el voto es ahora una enajenación, una expresión enajenada. Si sus gustos y preferencias están determinadas por una maquinaria de consumo y poder, son autónomas sin propias ideas formadas y analizadas por el intelecto. ¿Quién entonces elige? ¿Quién expresa su
voluntad. Entonces, aquí explico. ¿Qué significa enajenación? Del verbo enajenar. En este caso es sustantivo, pero cuando se dice enajenar ya sería verbo. La enajenación es cuando uno cede una propiedad a otros, o los pierde, o los vende. En eso consiste. Enajenar es perder un bien, ya sea por venta, por juicio o por donación. Entonces te enajenas. Ahora, ¿qué cosa es democracia? Analizando. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Que eso es la teoría que se ha dado desde la antigua Grecia y Roma. Pero en la práctica no es así, pues, ¿no? Entonces, muy pocas veces esto se maneja. Por eso, si no es el gobierno del pueblo para el pueblo, ahí está la enajenación. El pueblo, el gobierno del pueblo para el pueblo no gobierna. Si uno del pueblo llega a la primera magistratura de ser presidente, pero ya no es el pueblo que gobierna, es el individuo que gobierna por influencias extrañas. Entonces, como ya ustedes están próximos a la universidad, ya pueden ver en el escenario peruano. Por ejemplo, hemos tenido del pueblo, por ejemplo, Toledo y el presidente actual, pero ya no son ellos, el pueblo ya no gobierna, es el individuo que gobierna por influencias extrañas. De ahí viene la enajenación. Entonces, en función a eso, están estas alternativas. Bien, entonces tenemos ahí, ¿cuál es primero en este texto? Bien, en este texto el orden es el siguiente. Dice, el concepto de voluntad popular reflejada en el voto es ahora una enajenación. Repito, el concepto de voluntad popular reflejada en el voto es ahora una enajenación, una expresión enajenada. Quiero explicar ese término. Bien, bien. Ya expliqué qué cosa es enajenar. O sea, ha perdido el que vota, el ciudadano que da su voto en un evento básicamente de cuestión democrática en las elecciones, pues ha perdido. Simplemente vota ¿por qué? Por una obligación. Y de acuerdo a la idiosincrasia también de un país. Por ejemplo, en Norteamérica es una acción cívica y en Norteamérica no es obligado que vayas a votar. Si votas o no votas, no tienes ninguna sanción. En el Perú, si no votas, es una sanción y una multa. Entonces, uno va a votar, muchos peruanos van a votar a las ánforas, ¿a qué? Obligados por nada, para no ser sancionados y aplicados en la multa. Por eso están enajenados. En cambio, en Norteamérica, uno vota por civismo. Y cuando hablamos de civismo es que hay un interés, ¿no? Hay una motivación y una alegría para lo que va a dar la extensión de su voto. Entonces, después de del enunciado 2, ¿cuál sigue? Entonces, el 1, ¿cómo puede la gente expresar su voluntad si no tiene voluntad ni convicciones propias? Entonces, ustedes habrán escuchado de sus mayores de repente, si voto por tal o cual, mi situación va a ser igual. Entonces, eso equivale a que no hay mucho interés, sino uno va a votar por una sanción, por una multa, y muchos de ellos, una fracción de la población también, claro, desde luego, emotivamente votará por su líder o por su partido que ha elegido. ¿Bien? Entonces, en forma general, no se está dando ese perfil de lo que es la democracia. Entonces tenemos ahí 2, 1. Ya, entonces dice 3. Si sus gustos y preferencias están determinados por una maquinaria de consumo y poder. Ahora explico esto. ¿En qué consiste la maquinaria de consumo y poder? Hoy en día se vive eso. Hay un gran consumo, no solamente de alimentos, de todo medio que se produce. Hay un gran consumo, excesivo consumo porque hay millones de personas, ¿no? Pero cuando se habla de una maquinaria, ¿no? La maquinaria se puede posibilitar por diferentes fuentes, por razones económicas.
Por ejemplo, muchos candidatos cuando piden una firma, ¿qué ofrecen en la calle? Un polo, un lapicero, una gaseosa, etc. Entonces, esa es una estrategia de maquinaria. O hacen firmar unas cédulas, pero realmente esa cédula, ¿para qué estás firmando? A ver, lo cambian, el fin o el proyecto de tu firma para otro, para otra persona o para otro. Entonces hay una maquinaria de consumo y también de poder. Entonces, o también se firma por un aliciente que te van a dar, ¿no? Por algo sustantivo, ¿no? Algo paliativo que va a solucionar momentáneamente un caso. Por ejemplo, se les obsequia algo por algo. Puede ser una firma, por la visita a una reunión, qué sé. Entonces son distintas maquinarias en ese consumo. Ahora, en ese consumo también están las redes sociales. Las redes sociales. Bien. Entonces, luego tenemos después del, estamos 2, 1, 3. Entonces, ¿cuál sigue? Entonces, pues, sigue el 5. ¿Quién entonces elige? ¿Quién expresa su voluntad? Luego, son autónomas sin propias ideas formadas y analizadas por el intelecto. ¿Por qué autónomas? Porque cada partido crea su forma, su estrategia y no se consultó. Y ahí está la enajenación. No se consultó. Por ejemplo, acá explico. Son autónomas sin propias ideas. Ustedes también habrán escuchado, como revisan, escuchan noticieros, revistas. Un candidato sale elegido, pero en el medio social donde a quien representa ni lo conoce, ni vive. Entonces, por ejemplo, uno ya tiene en mente qué partido va a ganar. Entonces hay un listado para ser congresista del 1 al 50 o del 1 al 100 o del 1 al 50. Entonces, si tú eres elegido a ocupar el puesto 5, 12, 3, eres congresista seguro. Si ese partido tiene buen número de adeptos. Pero si estás en el puesto 25 hay escasa posibilidad. Si estás en el puesto 30, peor todavía, excepto si fueses un líder muy conocido, ¿no? Entonces, los primeros números cardinales ya son seguros a ocupar el puesto de congresista. Por eso son autónomas. Entonces, ¿en qué consiste la autonomía? Yo tengo, por ejemplo, $30,000, ya veo qué partido es el que va a ganar. Entonces, hablo con el líder, doy mi 30,000 o $60,000, me ubica en el puesto 2 o 3 de la lista. Y soy seguro, es un negocio. Por eso, ahí está la enajenación. Ahí consiste. Por ejemplo, para ser congresista seguro en Norteamérica, tienes que tener tus $300,000. Eso abonas al partido y te ubican en un buen puesto y casi seguro eres congresista en el Congreso norteamericano. Entonces ahí viene la enajenación. Entonces ya no es la voluntad, ya no es la voluntad, ya no es la voluntad de opinión del ciudadano. Ya no hay en sí esa democracia. La democracia hoy en día ya no se entiende como tal como se pensó en Grecia, ¿no? Ya no es como en Grecia, ya no es como en Roma. Entonces en la práctica es distinta. Y analizando, ni en Roma ha sido así, porque fueron intereses. Aquí me detengo un poco. Es importante, mire, cuando Julio César, el emperador romano, ¿no? Él quiso escalar puestos, se valió de muchos medios, hasta por situaciones sentimentales, amorosas se valió, ¿no? Por ejemplo, cuando quiso tener mucho poder bélico militar, a su hija le ofreció a uno de los líderes militares de esa época muy importantes, a Pompeyo, y se quedó como el que dirigió su maquinaria militar en las Galicia, en Francia, etc. Entonces, es así, por eso viene la enajenación. Entonces, tenemos ahí la respuesta 2, 1, 3, 5, 4. Esa es la respuesta, el orden del plan de redacción.
Vamos al otro texto, corriente de Humboldt. Corriente oceánica. A ver, vamos a ver, Palomino, lea el texto resaltado. 1. Corriente oceánica fría que fluye en dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. También se le conoce como corriente peruana o del Perú. 2. Fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador Alexander von Humboldt, al medir la temperatura de la zona oriental del Océano Pacífico frente a las costas del Callao. 3. Por este motivo, la temperatura de esta agua es entre 5 y 10 grados centígrados, más fría de lo que debería ser, incluso en las proximidades del Ecuador. 4. Se forma a frente de las costas de Chile, Perú y Ecuador, debido a que los vientos reinantes que soplan paralelos a la costa arrastran en agua caliente de la superficie. Muy bien, ya. Entonces vamos a dar la lectura en forma ordenada. Entonces este ejercicio comprende también como el anterior, ordenar el texto, ordenar los enunciados. Entonces empiezo por el siguiente orden. Corriente oceánica fría que fluye en dirección de norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. También se le conoce como corriente peruana o del Perú. Bien. Luego, se forma frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador debido a que los vientos reinantes que soplan paralelos a la costa arrastran en agua caliente de la superficie. Luego, fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador Alexander von Humboldt al medir la temperatura de la zona oriental del Océano Pacífico frente a las costas del Callao. Por este motivo, la temperatura de esta agua es de 5 grados o centésimos o 10 grados centígrados más fría de lo que debería ser incluso en las proximidades del Ecuador. Entonces el orden es básicamente 1, 4, 2, 3. La respuesta B, el orden del texto. El radar. A ver, vamos con... Fabricio se encuentra. Fabricio ha llegado. Fabricio. A ver, un voluntario que lea los enunciados del radar. Oiga, profe. Ya, en voz alta. El radar. 1. El radar de impulsos se emplea en misiones de reconocimiento y exploración. El radar es un dispositivo para detectar la presencia de los objetos. El tipo de radar más corriente conocido es el radar de impulsos. El llamado radar de exploración tiene una antena giratoria. Este dispositivo permite determinar la dirección y distancia a que se encuentran utilizando ondas de radio. Ya, muy bien. Entonces vamos a ordenar el texto ahí. Dice, a ver, en este orden. El radar es un dispositivo para detectar la presencia de los objetos. Luego, este dispositivo permite determinar la dirección y distancia a que se encuentran utilizando ondas de radio. El tipo de radar más corriente conocido es el radar de impulsos. El radar de impulsos se emplea en misiones de reconocimiento y exploración. El llamado radar de exploración tiene una antena giratoria. Ese es el orden. Ahora, sobre la Segunda Guerra Mundial. A ver, vamos con... Gamboa. Va a leer el texto de la Segunda Guerra Mundial. Hay que ordenar eso. Se inicia la Guerra Fría, enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética,
potencias vencedoras en la Segunda Guerra. Las tropas aliadas ingresan al búnker de Adolfo Hitler, a quien luego encuentran sin vida. Las tropas germanas invaden Polonia, con lo que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler, el Führer y sus más cercanos colaboradores planificaban la invasión de Polonia. Se produce el desembarco aliado en Normandía, que da principio del fin del expansionismo alemán. Muy bien, gracias. Entonces empezamos, el texto empieza por acá. Adolf Hitler, el Führer y sus más cercanos colaboradores planifican la invasión de Polonia. Luego, las tropas germanas invaden Polonia, con lo que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Bien. No. Luego, se produce el desembarco aliado en Normandía, que da principio del fin del expansionismo alemán. Luego, las tropas aliadas ingresan al búnker de Adolfo Hitler, a quien luego encuentran sin vida. Y finalmente se inicia la Guerra Fría, enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, la Guerra Fría ha sido más enraizado en los años 60, más. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, los países poderosos que se quedan es Estados Unidos y Rusia. Es por eso que la capital de Alemania, Berlín, se separan entre dos y dan origen a Berlín Occidental y Berlín Oriental. Entonces, creando también un muro separando la ciudad, que eso ya durante algunos años, más de 20 años, que se destruyó ese muro. Entonces, ese es el orden. Más que todo este orden es básicamente temporal, o perdón, en función al tiempo, ¿no? No directamente a la secuencia del texto, más está en el orden cronológico. Bien, entonces identifican ahí la respuesta que ya se les ha dado. Pasemos a la eliminación de oraciones. La eliminación de oraciones corresponde ¿a qué? A que una idea no representa al conjunto de proposiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la economía de los antiguos peruanos de la costa descansaba en la pesca. También tuvieron acceso al guano de las islas gracias a sus embarcaciones. Practicaban la pesca marítima y fluvial. Utilizaron diversas embarcaciones para la pesca mar adentro. La pesca fluvial era tan rica como el mar. Magnífico. ¿Cuál de las proposiciones debe de ser eliminada, que no presenta el texto? Este ejercicio no consiste en ordenar, sino identificar la proposición que no es coherente a los demás. Bien, entonces acá dice, también tuvieron acceso al guano de las islas gracias a sus embarcaciones. Esa es la proposición 2 que se debe eliminar. En la época inca no necesitaron el guano, porque las tierras eran vírgenes y había una producción de mucha exuberancia. No necesitaban fertilizar las tierras, eran muy fértiles y había extenso campo para sembrar y mucha abundancia. Aún en la época inca no necesitaban tener ganado, pero tenían, y en el campo tenían pues una amplitud de recursos en animales para consumir carne. Bien, entonces el acceso al guano de isla ya ha sido ya en el siglo XIX. Eso no. Entonces la oración eliminada es la proposición 2. Subrayan ahí. En la siguiente, 2. Con la entrada de la edad juvenil, todo cambia de repente. El joven tiene ante sí un futuro que aún le resulta desconocido y que solo puede adivinar, presentir en sus contornos imprecisos y toscos. Algo nuevo va alboreando en el horizonte. Cuando se da cuenta que el hombre es lobo para el hombre, se desconoce